Debilidad muscular, tono muscular pobre, problemas de alimentación y de respiración. Estos son algunas de las señales de alarma que puede mostrar nuestro cuerpo para decirnos que existe alguna enfermedad en él. Dichamente, esta enfermedad es la enfermedad de Pompe. Hola, nosotros somos tres estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, incorporado al Instituto Politécnico Nacional. Actualmente cursamos el segundo semestre de la carrera Médico Cirujano y Partero. Nuestro equipo está conformado por... Mi nombre es Natalia Torres. Soy Gutiérrez Contreras de Vital. Y su servidor, Hernández Borbón Brian. Esta enfermedad está incluida dentro de lo que son las glucoanormal. La enfermedad de Pompe es una enfermedad rara, pero ¿por qué se considera rara? Para que una enfermedad se clasifique como rara, se debe a su grado de incidencia. Estas se deben de presentar 5 casos en una población de 10.000. En este caso, nuestra enfermedad de Pompe presenta un grado de incidencia de 1 en 40.000 o ya sea, dependiendo de su zona geográfica, 1 dentro de 300.000. Esta enfermedad de Pompe también tiene su zona de riesgo o su población de riesgo. Como lo había mencionado anteriormente, depende de su zona geográfica. En este caso, su zona geográfica más débil son los afroamericanos. Vamos a definir a la enfermedad de Pompe como una dolencia neuromuscular progresiva que va a ser fatal antes del primer año de vida. Esta va a provocar debilidad muscular que va a empeorar con el tiempo y será causada por la deficiencia de la enzima alfa-glucosidasa ácida. Esta enzima la vamos a localizar principalmente en las vesículas de los lisosomas, y su función en una persona sana va a ser la ayuda a la degradación del glucógeno, mientras que en una persona con la enfermedad va a provocar una degradación ineficiente del glucógeno, que va a conllevar a grandes cantidades de glucógeno almacenados en los lisosomas. Esto tendrá consecuencias en los cardiomiocitos, en las células esqueléticas y en el músculo liso. Vamos a encontrar que sus antecedentes están en el año 1932 con el patólogo holandés Johannes Cassianus Pompe, el cual lo describe por primera vez en un paciente con cardiomegalia y con debilidad extrema. La prevalencia en la enfermedad de Pompe no habrá una cifra exacta de la misma, esto debido a su rareza. La más aproximada es el 1 cada 40.000 nacimientos vivos, pero en la población afroamericana encontraremos un índice mayor de su incidencia, este será de 1 cada 14.000 personas. En las bases moleculares encontraremos que la enfermedad de Pompe será una mutación en el brazo largo del cromosoma 17, al igual que vamos a encontrar 300 mutaciones diferentes, de las cuales no todas van a ser patogénicas. La mayoría de los pacientes que padecen de esta enfermedad van a tener la característica común de ser heterocigotos compuestos, es decir, que van a heredar 2 o más mutaciones distintas. Encontraremos gran variabilidad fenotípica, debido a esto tendremos tipos de la enfermedad. Estos se basarán principalmente en la edad de la aparición y en el grado de afectación orgánica. Estos se van a presentar en 2 tipos, en el infantil y en el adulto. Los síntomas principales en los niños es el déficit de desarrollo tanto en caminar como correr como sentarse, pero no va a afectar en el desarrollo mental, mientras que en los adultos será la dificultad para subir escaleras, para caminar. Esto va a ser debido a la debilidad muscular que se presentará en los miembros inferiores y también en el tronco. Síntesis y maduración de la alfa-glucosidasa ácida. Explicaremos una breve referencia a la conformación de la alfa-glucosidasa ácida, por sus siglas GAA. Una alteración de esta estructural y homeofuncional desencadenará un proceso patológico en la enfermedad. La enzima lisosomal alfa-glucosidasa ácida hidroliza las uniones alfa-glucosídicas, mostrando una capacidad prácticamente limitada de hidrolizar maltosa e isomal. Proceso de síntesis y maduración de la enzima. Este es complejo. La enzima, en conjunto con el resto de enzimas lisosomales, presenta un péptido señal aminoterminal, permitiendo el transporte cotraduccional con el lumen del retículo endoplasmático. Ahí concluye la traducción y tiene lugar la glicosilación. La maduración de la enzima implicará 2 procesos que concurren en paralelo, el de la glicosilación y la maduración proteolítica. La glicosilación es la reacción que consiste en incorporar un residuo de asparagina de una proteína de una cadena de oligosacáridos con complejidad inestable a lo largo de la traducción en el retículo endoplasmático, inclusive antes de que la proteína se haya plegado completamente, ya se dio inicio a un proceso de glicosilación. Posteriormente, a la eliminación de los 3 residuos de glucosa terminal de la cadena de oligosacáridos precursor en el retículo endoplasmático, la enzima adquiere a la manosa 6-fosfato, que es un marcador de reconocimiento como señal lisosomal, lograda por una acción concertada de 2 enzimas. La acetilglucosamino fosfotransferasa transfiere acetilglucosamina transferasa a residuos específicos de manosa en la proteína lisosómica, un lugar intermedio fosfodiéster, y fosfodiéster glucosidasa separa el residuo acetilglucosamina, dando como resultado la presencia de un residuo de manosa 6-fosfato en la proteína, conformando un marcador de reconocimiento para la unión de un receptor de alta afinidad por esta manosa en las membranas de la porción trans del aparato de Golgi. Diagnóstico de la enfermedad de Pompe. El diagnóstico proyecta frecuentemente una complejidad importante debido a la rareza de la misma, siendo muy poco específica de las características fenotípicas propias de la enfermedad.
Diagnóstico diferencial de la forma infantil contiene cualquier causa de hipotonía o cardiomiopatía. La hipotonía puede ser causada por afecciones en los músculos, nervios o la unión neuromuscular. Un diagnóstico precoz es fundamental, más en la forma infantil, que requiere una mayor conciencia entre los clínicos respecto a las características de la enfermedad, como de pruebas diagnósticas rápidas y fiables que confirmen la deficiencia de la misma enzima. Dado que es una enfermedad de acúmulo, el daño fisiopatológico es progresivo, por lo que un retraso o contratiempo en el diagnóstico supone un aumento o deterioro importante post o irreversible. Este debe realizarse rápido y preciso, porque la realidad es que hasta el 20% de los pacientes sufren un retraso en el diagnóstico de entre 1 y 5 años. Evaluación clínica. Los primeros signos de inquietud son los propios síntomas de la enfermedad. En caso de infantil, son detectados por los padres, en el adulto, por el propio paciente. Radiografía de tórax y el electrocardiograma son pruebas de detección valiosas en el algoritmo de diagnóstico para la enfermedad de Pompe infantil, siendo un ecocardiograma, la radiografía de tórax, pondrá de manifiesto una cardiomegalia masiva, y el ecocardiograma suele mostrar un intervalo de PR corto, así como un complejo QR muy alto. Su presentación es típicamente la de una miopatía proximal. La evaluación consiste en pruebas musculares, como electromiografía de conducción nerviosa y o biopsia muscular para histología histoquímica e ensayo enzimático. Las pruebas de función pulmonar son importantes para la insuficiencia respiratoria, que llega a aparecer hasta el 10% de los pacientes como el primer síntoma de debut clínico. Evaluación por el laboratorio. Principio químico. Suele ser característico de la enfermedad. Puede suponer un aporte relevante al diagnóstico, siendo hasta uno de los primeros síntomas. La versión de creatinquinasa sérica, marcador sensible en específicos de la enfermedad. Una mayor elevación en los pacientes infantiles con hasta 2.000 unidades por litro. El elevado porcentaje de los pacientes de inicio tardía también manifiestan elevación del creatinquinasa sérica. Los niveles de aspartato aminotransferasa, alanina aminotransferasa y lactato deshidrogenasa suelen ser elevados, y niveles normales no excluyen a la enfermedad. Estas enzimas tienden a aumentar típicamente cuando la enfermedad va avanzando. Diagnóstico enzimático. Para dar un diagnóstico se requiere la demostración de una deficiencia de actividad alfa-glucosidasa ácida. Los principales protocolos para el diagnóstico enzimático de la enfermedad de Pompe son: determinación de la actividad enzimática en cultivo de fibroblastos o biopsia muscular, determinación de la actividad enzimática hidroleucocitaria e intralinfocitaria, determinación de la actividad enzimática en sangre seca recogida sobre papel. Los ensayos actuales utilizan poblaciones de linfocitos aislados de sangre total y a carbosa como inhibidor de la maltasa glucoamilasa, logrando una mejora considerable de las determinaciones de la actividad enzimática en la sangre, gracias a las ventajas que estos suponen para los pacientes hasta en la toma de muestras. En los nuevos métodos de la actividad enzimática en sangre seca recogida sobre papel cromatográfico es simple, barata y no invasiva. También puede tener aplicación para programas de cribado neonatal de la enfermedad de Pompe en toda la población. Se basa en una combinación de tratamientos específicos y de apoyo. El más actual es el tratamiento de sustitución enzimática, el cual se basa en perfusiones de la enzima alfa-glucosidasa. Este nos va a permitir disminuir o detener el avance de la enfermedad. Cerca del 14% de los pacientes a los que se les suministra ese tratamiento han presentado rechazo inmunitario, principalmente en los sistemas tegumentario, en el circulatorio y en el respiratorio. La dosificación inicial será de 20 mg sobre kilo por 2 semanas. También se llevará a cabo una terapia de apoyo, esto con el fin de minimizar o evitar el deterioro muscular. Desde un punto de vista psicológico, la enfermedad de Pompe puede afectar a sus portadores de una forma muy drástica, ya que pueden llegar a presentar cuadros de depresión o de baja autoestima, ya que dicha enfermedad en algún momento con el pasar de los años pueden llegar a necesitar oxígeno o algún uso de una silla de ruedas. Esto puede llevar a que las personas portadoras de dicha enfermedad se sientan excluidas ante la sociedad, ya que el uso de las sillas de ruedas se puede propiciar o ante la sociedad presentarse como alguna discapacidad, llevando a esta depresión que pueden llegar a tener las personas portadoras de la enfermedad de Pompe, llevando así un grado de daño psicológico un poco mayor. Con lo visto anteriormente con mis compañeras del diagnóstico y del tratamiento son esenciales para que se puedan detectar a tiempo las enfermedades, no nada más la de Pompe. La de Pompe especialmente se debe de tratar a tiempo, ya que si se da un diagnóstico muy tardío puede afectar también en el tratamiento de 1 a 5 años, retrasando su mejoría. Con esto concluimos lo que es la enfermedad de Pompe y agradecemos su atención prestada.